Hoy quiero aprovechar la idea de celebrar la vida de los padres. Hoy es un día especial porque siempre podemos utilizar la oportunidad para felicitar, para tratar de animar, de bendecir a aquellos hombres que han sido el instrumento de Dios para poder traernos a este mundo, para darnos la vida. Así que comienzo diciendo felicidades a cada uno de los padres que están compartiendo con nosotros como iglesia y que están escuchando este mensaje, esta reflexión. Les amamos y esperamos que Dios bendiga grandemente su vida. Y una de las cosas más importantes al momento de poder hablar de la paternidad es que la paternidad va más allá de solamente engendrar. La paternidad no es solamente poder procrear y tener hijos, sino que es un rol que implica el asumir una responsabilidad, el poder entender la voluntad de Dios, que Él designó al hombre, lo creó, lo formó. Es Dios quien da al cuerpo el género, es Dios quien da al cuerpo la voluntad para vivir. Es Dios quien diseña la familia, donde Él estableció desde el principio el tener un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio para poder procrear y tener una familia correcta. Es Dios quien decide que el hombre como padre tiene responsabilidades que seguir, y es Dios quien decide que la mujer como madre tiene responsabilidades que cumplir. Es decir, todo esto es el diseño de Dios. Y cuando hablamos de celebrar la paternidad, estamos entonces primero aplaudiendo a Dios por la grandeza de idear algo que es la institución sagrada de la familia y permitirnos a nosotros poder ser parte de un milagro, el milagro de la vida, el milagro de la procreación, el milagro de la paternidad conjunta al hombre y la mujer, desarrollando nuevas generaciones en todo sentido, integralmente, con lo físico que viene por la naturaleza, con lo emocional, con lo psicológico y con lo espiritual, que es producto del trabajo de los padres. Y grandes cosas se han dicho y mucho hay que reflexionar sobre la maravillosa influencia y el maravilloso ser que es la madre. Pero cuando hablamos del padre, no es algo inferior, tampoco es algo superior. Son complementos en la voluntad de Dios para lograr un propósito. Y ese propósito es poder traer hombres y mujeres en el futuro, que nuestra generación de relevo, que esos niños y niñas que crecen con un padre y con una madre que les dan el ejemplo correcto, puedan ser agentes de cambio, puedan ser la sal, la luz de este mundo, puedan bendecir a muchos. Así que padres, tenemos un gran trabajo que hacer, porque no solo es procrear, no es solo multiplicarnos, es asumir el rol con responsabilidad, es formarnos realmente conforme al corazón de Dios, para así poder caminar en su voluntad y ser eficientes, ser efectivos en nuestro trabajo. Ahora, ¿cuál es el trabajo del padre? Quiero utilizar un par de minutos para poder animarte a ti, hombre, caballero, que estás escuchando esta reflexión, a que puedas asumir completamente el rol que Dios te dio. Y hay un pasaje que hemos estudiado en muchas ocasiones porque es tan hermoso y tan rico que permite poder sacar de él el máximo provecho. Y está en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, el capítulo 24, aquel capítulo de la despedida, aquel capítulo cuando Josué, que para que recordemos el contexto, quien había sido el sucesor del gran profeta Moisés, quien había sido escogido por Dios para guiar al pueblo para poseer la tierra prometida, quien había tenido que calzar y llenar los zapatos de un hombre tan especial como Moisés, que había sacado por parte de Dios al pueblo de Egipto y los había llevado por el territorio del desierto hasta llegar a Canaán. Pero fue Josué, su ayudante cercano, quien asumió el rol de liderazgo que Dios le dio para poder él completar la misión, que no era solo salir de Egipto, pasar por el desierto, sino poseer la tierra prometida. Ese Josué, cuando ya sus días están llegando al final, cuando ya le toca partir porque sabe que va a la morada celestial, cuando ya entiende que la generación de relevo tiene que activarse, el liderazgo en Israel
tiene que accionar para ahora establecer un fundamento sólido, profundo, de amor con Dios, de respeto a Dios, de intimidad con Dios, para que la nación de Israel pudiera ser una nación establecida. Ese hombre, ese padre, ese líder, nos da ejemplo con sus palabras, con su reto final, con su exhortación, para que podamos aprender cómo ser mejores padres. ¿Y qué es lo que Josué dice? Capítulo 24, versículos 14 y 15, quizás es donde está el centro de este mensaje, y te invito a poderlo leer conmigo. Voy a leer la versión internacional. Dice Josué 24, 14 y 15, por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Josué toma plenamente la responsabilidad de actuar con sabiduría. Y padres, quiero darte algunos principios que vienen de Dios para ti y para mí. Nos reta como hombres, como caballeros, como padres, a poder asumir nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Primero, la responsabilidad de la paternidad es una responsabilidad de liderar. El padre ha sido puesto por Dios con una responsabilidad de ser líder, de poder tener la capacidad de asumir su labor, de ser responsable por la familia. Vuelvo a repetir que no solo se trata de engendrar, sino de asumir la responsabilidad. Los niños no pidieron venir al mundo, ahora que están aquí son nuestra responsabilidad. Y el padre valioso, el padre valiente, el padre eficiente entiende que es un líder que ha sido puesto por Dios para guiar a la familia al éxito, para guiar a la familia al bienestar, para guiar a la familia al buen vivir. Y todo eso está definido por la voluntad de Dios, quien le ha puesto con esa responsabilidad. Qué triste es saber las estadísticas que cada día crecen de hombres que han decidido dejar a un lado su responsabilidad como padres. Gracias a Dios que las mujeres valientes, fuertes, dotadas por Dios, salen adelante y algunas solas llevan el peso de la familia. Pero Dios no lo diseñó así. Y es bueno siempre aclarar que no se trata de supremacía, no se trata de ser mejor. El hombre no es responsable de la casa o líder del hogar porque es más capacitado, porque es mejor o porque es un género especial. No. Dios trató de corregir nuestras imperfecciones. Dios nos retó desde el principio en el Edén a poder trabajar en equipo con nuestra esposa, con la dama a la que nos hemos casado en santo matrimonio. Dios nos llama a ser complemento. Hay grandeza en cada uno de los géneros, hay grandeza en cada una de las personas. Solo hay que saberlas poner de acuerdo y para eso se necesita un orden. Y ese es el orden. Dios puso al hombre para que él pudiera servir como líder y eso implica poder tener la sabiduría de trabajar en un equipo con ese maravilloso ser que es la mujer, que es su esposa, que es esa madre de los hijos que Dios les ha dado. Pero el hombre no puede decidir, bueno, mi primera labor como líder es decir, mamá, mi amor, mi esposa, tú eres la que lleva la rienda del hogar. No, tienes que asumir la responsabilidad. Josué sabía que él era el líder, no solo del pueblo. Cuando usted lee todo esto, él sabe que el pueblo estaba conformado por familias. Comenzando el capítulo, él invita a todos los líderes de las familias, de las tribus, que vengan a escuchar el sermón. Él asume su responsabilidad y como líder, ¿qué tenía que hacer? Como líder, él tiene que hablar, como líder, él tiene que expresar las ideas, retar al pueblo a escuchar cuáles son los peligros de una conducta equivocada. Él tiene que ser oral, él tiene que dar ejemplo, él tiene que establecer el camino y por eso necesita una relación con Dios.
Cuando escuchamos a Pablo hablarle a la familia en los distintos pasajes del Nuevo Testamento, Pablo enfatiza, como lo dice allá en Efesios, que es necesario que el hombre esté sujeto a Dios, para que estando sujeto a Dios, él y su esposa sujeto a Dios, puedan entonces él ser el hombre ideal para amar a la esposa de una forma única, tratarla como Dios quiere y poder ser guía para sus hijos. Josué entendió que la paternidad comenzaba con asumir una responsabilidad, y esa responsabilidad era reconocer que había una autoridad sobre él que le había dado esa tarea. Padre, ¿cómo eres tú como líder? Porque papá no es aquel que solo complace a los hijos, que trata de que se diviertan, que trata de proveer lo necesario, el alimento, el techo, alguna distracción. El padre tiene que estar consciente de que él tiene una tarea de ayudarle a ellos a tomar decisiones, a aprender a vivir. Eso no es solo trabajo de la mamá. Y vaya que la mamá lo sabe hacer tan bien, y vaya que la mujer ha sido dotada por Dios para ser una líder excepcional de los hijos. Y el peligro de esa realidad es que el padre cree que ya es suficiente, pero todo niño necesita a su papá, todo niño necesita el complemento del rol paterno. Padre, sé líder, ponte de pie y dice: esta es mi familia, esta es mi responsabilidad, yo aquí voy a ayudar a poder hacer las cosas bien. Y en ese trabajo en equipo lo conversas con tu esposa, llegan a conclusiones interesantes, porque un buen líder no trabaja solo, no es independiente. Un buen líder aprovecha esa capacidad especial que la mujer tiene de pensar, de razonar, de poder interpretar las cosas, y entre los dos se ayudan para poder subsanar las debilidades de carácter, de impulsividad, de personalidad que tenemos los seres humanos. Pero el hombre asume su responsabilidad. Josué llamó al pueblo y dijo: yo tengo que hablar con ustedes. Josué estuvo allí para darle instrucciones claras de lo que tenían que hacer. Josué no tuvo temor de poder asumir la responsabilidad, de decir: ¿saben qué? No se trata de aquí mando yo, sino de que Dios me ha dado una responsabilidad de poder guiarles a ustedes, así que mi tarea la cumplo al decirles lo que Dios desea. Entonces eso inmediatamente es el segundo aspecto. Hay que asumir la tarea de que la paternidad es liderazgo, pero también es un liderazgo definido, dibujado, delineado por Dios. Cuando tú ves inmediatamente lo que Él le dice en el capítulo 14, Él dice: entréguense al Señor, sírvanle solo a Él. Ese es el secreto. El buen padre sabe y entiende que el éxito de su paternidad está en su entrega a Dios, en su servicio a Dios. Porque cuando el padre sabe en su relación íntima que la palabra de Dios le guía, le mueve, le motiva a poder actuar con la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, con todo esto que está aquí, que es la revelación de Dios, porque la palabra de Dios nos da consejos y principios para poder vivir conforme a su voluntad, y eso hace que nuestra vida sea mejor. Así que un buen padre no solo es un líder, sino que es un líder conforme al corazón de Dios. Es un líder que se entrega a Dios y que le sirve. No le sirve a sus pasiones, no le sirve a sus sueños, no le sirve a la sociedad, no le sirve a las filosofías humanas, no le sirve ni siquiera a su esposa, no le sirve a las propias pasiones de los hijos, no le sirve a más nadie, sino a Dios. Se entrega a Él y trata de poder recibir la dirección de Él. Por eso tiene comunión diaria, por eso se acerca para escuchar su voz y su consejo. Si tú tratas de ser un padre solo tratando de imitar lo que es la conducta de la paternidad social, de cultura en cultura, de nación en nación, de idiosincrasia en idiosincrasia, vas a encontrar un caos. Porque lamentablemente por naturaleza el hombre, el ser humano, pero específicamente el masculino, el caballero, no ha demostrado ser el mejor ejemplo como padre. Por eso Dios se presenta a sí mismo como padre, para poder mostrarnos un ejemplo de un padre, para podernos mostrar el amor, la misericordia que ese padre tiene, esa empatía, ese sacrificio, esa capacidad de poder guiarnos, porque como buen padre Dios nos guía por los senderos verdes y nos da descanso y nos da alimento. Se interesa por nuestra salud física, por nuestra salud emocional, por nuestra salud espiritual. El buen padre es como el buen pastor. Por eso Dios dice que tú como padre eres el sacerdote del hogar. Tienes que cuidar y atender la vida espiritual de tus hijos, la vida espiritual de tu esposa. Tienes que ser esa conexión entre Dios y ellos. Un buen padre es un líder, pero un buen padre es un líder conforme al corazón de Dios.
La tercera cosa que aquí inmediatamente Josué dice es que el buen líder, ese buen padre, como era su caso, entiende que debe mantener la pureza en su hogar. Aquí Josué le dice a ellos, yo no sé ustedes qué van a servir, yo no sé qué quieren hacer, pero ustedes tienen que quitar todos esos ídolos, desháganse de todas las prácticas que vienen de Egipto, en el caso del pueblo, de esas prácticas que quizás pueden copiar de aquí, de los amorreos, de los cananeos, de los filisteos y de todos esos grupos que estaban dentro de Canaán. Ellos tenían que tener limpieza en su conducta moral, en su conducta espiritual, su acercamiento a Dios. Un buen padre mantiene la tranquilidad, porque la mantiene al poder procurar el bienestar y la limpieza. Recientemente me mudé y alabo a Dios porque nos permitió a nosotros como familia adquirir nuestra casa y nuestro hogar, y ahora estamos ya, si Dios así lo ha permitido, establecidos aquí en Tennessee para quedarnos hasta que Él nos llame a su presencia o hasta que Él cambie los planes, pero espero que sus planes permanezcan aquí. Estamos cómodos, felices y bendecidos. Lo que quiero resaltar es que apenas llegué a este nuevo lugar donde estamos viviendo, inmediatamente me llegaron todos aquellos que son trabajadores del prevenir el caos, y entonces hay seguro contra determinadas cosas que tenemos que cuidar la casa, sobre todo los animalitos, las termitas, hay que tener la prevención contra toda la cantidad de insectos, roedores que van a entrar, que van a intentar llegar, entonces hay que hacer un contrato, hay que poner un spray, hay que mantener algunas trampas, y todo eso es apenas llegando, estamos nuevos. Y yo entendí que ahora es mi trabajo poder cuidar este edificio y que no sea contaminado y no sea lleno de basura, de animales, de roedores, de insectos, de arañas y de cualquier cosa que pueda deteriorarlo. Así es el trabajo espiritual. Tú como padre tienes que evitar que tus hijos sean contaminados, que el corazón de tu esposa sea contaminado. Tú tienes que prevenir. Y eso implica poder entender bien qué es lo bueno para poder identificar entonces el error y lo malo y alejarlo. Y estar siempre como el vigilante. Tú eres el protector, tú eres el guardaespaldas en las puertas, la seguridad, evitando que lo malo llegue a tu casa. Tú eres quien acompaña los malos pensamientos, los malos hábitos a salir de tu hogar. Es tu responsabilidad, papá. No es la televisión, no es las redes sociales quienes tienen que educar los valores, principios y ideas de la moralidad y de la conducta, de lo bueno y de lo malo. Eres tú. Y si tú no asumes eso, lo va a hacer otro. Y si tú crees que eso es trabajo solo de tu esposa, te vas a equivocar porque ella no es perfecta, por eso se necesitan. Hay un complemento, una unión para lograrlo juntos. Así que un buen padre mantiene la pureza en su casa, la santidad. Apártenlo, dijo él. Y por último, un buen padre toma decisiones y guía a su familia. No solo ya lo dice, no solo lo advierte, no solo lo asume, sino que en el caso él dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Mientras esos hijos crecen y están en tu casa, son 100% tu responsabilidad. Un día serán adultos y tomarán sus propias responsabilidades y ya será una responsabilidad compartida lo que les toca a ellos y lo que ya tú hiciste. Pero mientras tú estás siendo el que les guía, el que los apoya, el que les da techo, el que les da comida, el que les da ejemplo de vida, tienes que hacer como Josué, decir, hijos, mírenme, hijos, háganme caso, hijos, pórtense como yo, sean como yo, porque yo quiero servir a Dios, ya yo me entregué a Él, ya yo estoy en comunión con Él, ya yo quiero mantener mi casa tranquila, yo quiero tomar decisiones correctas, hijos, quiero que puedan ver mi ejemplo y seguirme y no dar opciones. Y si no me quieren seguir, entonces no sé qué van a hacer, tendrán que hacer como los que le estaba diciendo aquí Josué al resto de Israel, tendrán que irse a otro lado, tendrán que escoger otra cosa, pero mientras estén aquí, en este techo, en este ambiente, bajo mi liderazgo, bajo mi amor, bajo mi misericordia, aquí se respeta a Dios, aquí se adora a Dios y aquí se vive conforme a Dios. Padre, tú tienes que guiar sí con la palabra, como dije al principio, pero también con el ejemplo. Tu familia tiene que caminar y acercarse a la comunión con Dios. Y eso lo aprenden de ti.
Lo aprenden de verte orar con tu esposa, lo aprenden de verte alabar a Dios, lo aprenden de ver cómo la presencia de Dios moldea tu carácter, tu personalidad. Es dominada por un carácter fuerte dado por Dios, el dominio propio. Corregir errores, porque no somos perfectos, nuestros hijos ven nuestros errores, así que no los podemos negar, sino aceptar el error, explicar qué pasó y ayudarles a ellos a entender cómo tú vas a poder superar el error y así caminar juntos, y ellos aprenderán que la vida es un proceso donde hay cosas que pasan buenas, cosas que pasan malas, donde nos equivocamos, pero siempre tenemos la oportunidad de rectificar. Sostener tu matrimonio, mantener una relación sana con tu esposa, es una tarea ardua porque no somos perfectos, ni los hombres ni las mujeres. Así que mantener una amistad saludable, así que mantener una relación íntima con Dios y íntima entre nosotros saludable, es un ejemplo para los hijos. Si tienes hijas, ellas aprenderán lo que es ser un hombre, un caballero y digno de poder ser escogido como esposo al mirarte y al tratar de copiar entonces lo que hay en ti. Por supuesto, nuestra imperfección es real y ellas también aprenderán. Los hombres, si tienes hijos, van a aprender a ser hombres, a ser caballeros, a ser esposos, a ser hermanos, a ser padres, a limitarte. No te escapas de eso. Y la ausencia de tu presencia no te libra de la responsabilidad. Padres, ser padre es ser líder, líder del hogar, espiritual, emocional, ser líder para poder traer la dirección de Dios. Ser padre implica el entregarte a Dios, el servirle a Dios, para que tus decisiones, tu impulso sean conforme a su corazón. Ser padre implica mantener la pureza, la santidad en tu casa, poder ser el proveedor, pero también el cuidador, el sostenedor de parte de Dios, de todo aquello que se piensa, todo aquello que se habla, todo aquello que se ejecuta en el ambiente familiar, sea siempre filtrado, examinado con la lupa de Dios, con su palabra. Cada oportunidad de compartir con tus hijos, ver una película, cualquier cosa es oportunidad para recordarles lo que Dios es y lo que Dios espera. Y ser un padre ejemplar es poder testificar con los hechos lo que ya se dijo con las palabras. Es poder guiarlos y darles a ellos instrucciones y darles a ellos límites, porque en tu casa ya se decidió servir a Dios. Si tienes algún ajuste que hacer en tu vida hoy, padre, amigo, caballero, es tiempo de hacerlo. Porque Dios desea que tú subas a otro nivel de paternidad, que te parezcas al Padre Celestial, como Jesús llegó a decir, el Padre y yo uno somos. Nosotros no somos uno con Dios, nuestro Padre Celestial, pero Él, si nosotros le permitimos actuar en nuestras vidas, nos permite llevar fruto conforme a su esencia. Él, si le permitimos que nos pueda guiar con el Espíritu Santo que nos da su propia presencia, la presencia de Jesús, nos hace ser mejores padres, mejores esposos, mejor ser humano, mejor ser cristiano, todo. Solo tienes que entregarte a Él, solo tienes que estar dispuesto a ser el Padre como Dios lo desea. Y si hay heridas del pasado, porque no todos han vivido la bendición de tener un padre ejemplar que les haya modelado como hemos hablado hoy. Josué le dice, quizás puedes hacer lo que tus antepasados hicieron o puedes hoy decidir hacerlo mejor. Así que hay que decidir hacerlo mejor. Pero el punto de comparación y el lugar donde encontrarás la forma para poderlo hacer mejor está aquí, en la palabra de Dios. Amados padres, ánimo. Dios quiere algo mejor para ti. Dios quiere que tú seas mejor cada día. Él te ha dado una responsabilidad, cúmplela, porque Él te ha llamado para ser de gran bendición. Dios te bendiga.